Buenas noches, bienvenidos a la retransmisión de nuestra capilla comunitaria de esta mañana en el seminario. Espero que puedan gozarla, disfrutarla como lo hicimos nosotros en la mañana. Y permítame orar por este tiempo. Padre, gracias por la oportunidad de retransmitir nuestra capilla comunitaria y que otras personas que no estuvieron presentes puedan disfrutarla también. Bendícenos a todos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Le damos gracias al Señor por su fidelidad en nuestras vidas y declaramos que Él es Dios poderoso y merece toda la gloria y toda nuestra adoración. Las estrellas creó y su luz limitó.
la gloria a nuestro Dios poderoso. Hola hermanos, ¿cómo estamos? ¿Bien? Las oigo poco convencidos. Sabemos que están en la recta final, que esta es la mera semana de proyectos, de entregas y exámenes y todo lo demás. Pero qué bueno que hayan hecho el esfuerzo de estar, que hayan tomado tiempo para que juntos en comunidad podamos buscar al Señor, alabar al Señor, escuchar y poner por obra su palabra. Y también queremos tomar unos minutos para orar también en comunidad. Esto de ser miembros del cuerpo de Cristo quiere decir que todos tenemos que ver con Cristo y tenemos que ver los unos con los otros. Y como parte, una subsección del cuerpo de Cristo, también somos parte de esta familia setecana. Eso quiere decir que tenemos que ver los unos con los otros, ustedes conmigo, yo con ustedes y cada uno con el otro. Y cuando estamos así, compenetrados así en comunidad, eso quiere decir que hay solidaridad. Compartimos. Cuando hay honor, pues todos gozamos. Y cuando hay un hermano que sufre, pues también nosotros somos partícipes de ese dolor. Yo creo que la mayoría han recibido la triste noticia que nuestra querida hermana Linda de Mijangos partió a la presencia del Señor el viernes pasado. Estuvo durante los últimos años batallando con cáncer y el Señor, pues en su misericordia, la llevó a su presencia. Queremos tomar unos minutos para orar como comunidad. Nuestro hermano Sergio Mijangos, doctor Sergio Mijangos, los hijos de Sergio y Linda, Derek y Christian, pues están en los Estados Unidos. Más adelante tendremos oportunidad para estar con Sergio y para demostrarle nuestro amor y cuidarle desde aquí como parte de esta comunidad. Pero aprovechemos este momento para orar. Nosotros estamos aquí en Capilla Comunitaria, pero la comunidad setecana no se limita a los que estamos aquí presentes en el campus, sino que hay una gran comunidad setecana que nos acompaña desde todas las modalidades de estudio de Seteca y desde muchos países del mundo, también muchos amigos del seminario y exalumnos sirviendo en 40 países alrededor del mundo. Así que nosotros estamos aquí con un buen número reunido, pero también a través de redes y hermanos y hermanas que nos acompañan en línea, pues somos la gran familia setecana y queremos aprovechar este momento para orar. Yo quiero invitarles, los que estamos aquí presentes, vamos a tomar unos 3 minutos y quisiera invitar unos 3-4 personas que quisieran elevar en voz alta mientras todos oramos. 3-4 personas que quisieran elevar en voz alta unas palabras breves de gratitud al Señor por la vida de Linda, por la bendición que ha sido como parte de esta comunidad, nuestra maestra, nuestra consejera, y también para su familia, sus amigos, la iglesia. Alguien que quisiera alabar la fidelidad del Señor, que Linda ya está gozando las promesas cumplidas del Evangelio, en la presencia del Señor. Alguien que quisiera pedir que el Señor dé consuelo y fortaleza, paz a Sergio y a sus hijos y a la familia Cooper y la familia Mijangos en este tiempo. Así que tomamos unos 3-4 minutos y voy a pedir unos 3-4 personas que elevan expresiones breves al Señor, y también de la gran familia setecana que nos acompaña virtualmente a través de Facebook. Si alguien quisiera poner en el chat de Facebook unas palabras de oración
Por la familia Mijangos también los invito a que lo hagan. Y mientras tanto, los que estamos aquí y otros que nos acompañan en todo el mundo, invito a que oremos. Gracias, Señor. Gracias por escuchar nuestras oraciones y gracias por contestar siempre nuestras oraciones de acuerdo a tu perfecta voluntad, como comunidad, hermanos, amigos, estudiantes, colegas. Hemos venido rogando por tu misericordia en la vida de Linda y gracias que ha alcanzado tu misericordia, gracias que ella está disfrutando del cumplimiento de todas tus promesas. Gracias por tu fidelidad. Gracias que ahora está con salud plena, Señor, en tu presencia. Y pedimos una vez más tu fortaleza, tu consuelo, tu paz, tu amparo, tu cuidado sobre la vida de Sergio, de Derek, de Christian, de la familia de Linda, la familia Cooper, Señor, y sobre los miembros de esta comunidad que la aman mucho y la van a extrañar. Esto hemos orado, Señor Jesús, en tu nombre. Amén. Amén. Bueno, en este momento tenemos el privilegio de escuchar la palabra del Señor de un amigo, hermano, profesor muy querido del seminario, Julio Roldán. Pasa adelante, hermano Julio, el tiempo es tuyo. Predicar la palabra del Señor siempre es un honor. Y hacerlo en la capilla del seminario, sin lugar a dudas, es igualmente un privilegio. Quiero agradecerle al Señor por tener estos minutos para compartir con ustedes la palabra del Señor. Se me ha encomendado que aborde el tema de la autoridad de la Biblia, que es uno de los valores que forman parte de los valores de CETECA. Y me di a la tarea de leer directamente del prospecto académico lo que decimos nosotros allí. Y dice el prospecto que creemos que la Biblia es nuestra autoridad final para asuntos de fe y práctica. Desde sus inicios, CETECA mantiene su firme compromiso con la inspiración, la inerrancia y la autoridad de la Biblia. Este compromiso determina nuestra declaración doctrinal y se constituye en el corazón de nuestro plan de clases. Como institución educativa, no solo la enseñamos, sino también la estudiamos. No solo la enseñamos a usar de manera eficaz, sino que procuramos vivirla en todo lo que hacemos. A su vez, reconocemos nuestra finitud y dependencia de Dios para conocerla, aplicarla, vivirla y emplearla eficazmente. La Biblia es para nosotros nuestra ancla segura en medio de los muchos y continuos cambios de este mundo. Los cristianos creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Como cristianos nosotros creemos que la Biblia es la fuente eterna de la verdad que vivimos. Teniendo en cuenta los tiempos en que vivimos, es importante que los cristianos no solo sepamos lo que creemos, sino también por qué creemos lo que creemos. Hay una estadística que me llamó la atención, que leí por allí en algún sitio en el internet, que dice que de los estudiantes universitarios, un alto porcentaje, algunos se animan a decir que un 80% de los estudiantes de las universidades que profesan ser cristianos, una vez que la concluyen, dejan de creer en Cristo. Una de las razones por las cuales abandonan su fe es la siguiente. Cuando un estudiante se sienta en la clase y oye al profesor desacreditar la Biblia, el estudiante no tiene una defensa y es fácilmente engañado, haciéndole creer que la Biblia no es creíble. Esto sucede muy a menudo porque los cristianos saben lo que ellos creen, pero no por qué lo creen.
En la historia, muchos eruditos inteligentes han escrito libros que intentan desacreditar la autoridad de la palabra de Dios. Debemos estar conscientes que este es uno de los objetivos de Satanás, hacer que el hombre dude de la palabra de Dios. El apóstol Pablo nos da una razón contundente acerca de la autoridad de la palabra de Dios. Dice en 2 a Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este mensaje, así como se traduce en muchas de sus versiones, por ejemplo, la Reina Valera, la Nueva Traducción Viviente, la Biblia de las Américas, la Dios habla hoy, entre otras, comienza con esa palabra, toda la escritura, o en algunos casos, cada escritura, es inspirada por Dios o dada por inspiración de Dios, podríamos también decir. Sin embargo, el término, como ustedes bien lo saben a estas alturas, el término que se traduce como inspirada es el término theopneustos, que literalmente significa respirada por Dios o exhalada por Dios. El término entonces implica o señala a Dios como la fuente de la escritura. En cuanto a su esencia de la escritura como aliento de Dios, también debemos notar su relevancia inmediata según este pasaje. Es una relevancia inmediata y práctica también para la vida del pueblo de Dios. Pablo dice que es útil para enseñar, para redarguir, es decir, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La intención entonces de la palabra inspirada es penetrar y ordenar cada aspecto de las creencias públicas y privadas de los cristianos, así como su conducta también. De nada entonces, mis queridos hermanos, servirá tener un concepto adecuado de la autoridad de la Biblia si la Biblia no tiene la autoridad completa en nuestra vida. El apóstol Pedro, escribiendo su primera carta en el capítulo 1, versículos del 23 al 25, también tiene mucho que decirnos en cuanto a la autoridad de la palabra de Dios. Y esta mañana les leeré de Primera de Pedro capítulo 1, versículos del 23 al 25, lo que dice la palabra de Dios. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. En este pasaje, creo yo, el apóstol Pedro nos deja tres enseñanzas puntuales en cuanto a la palabra de Dios. Lo primero que dice la palabra del Señor en este pasaje es que la Biblia es la incorruptible palabra de Dios. Dice el versículo 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahora, ¿qué significa eso de incorruptible palabra de Dios? Bueno, simplemente significa que no tiene ninguna mancha, que no tiene ningún defecto. No existe ninguna corrupción en la palabra de Dios. Ahora, ¿sabe por qué podemos decir esto? Porque ha permanecido de pie con tanta predicación falsa. Piense por un momento solamente en todo lo que se ha dicho en nombre de la Biblia y aún así la Biblia permanece firme. Los ateos han protestado contra la Biblia. Los agnósticos se han reído de la Biblia en forma sarcástica. Los liberales han movido cielo y tierra para refutar los milagros contenidos en la palabra de Dios. Los materialistas
la han ignorado. Las sectas falsas la han torcido y aún así es la incorruptible palabra de Dios. Así que la Biblia, mis amados hermanos, es la incorruptible palabra de Dios. Pero no solamente eso dice el apóstol Pedro, también dice que la Biblia es la eterna palabra de Dios. Leyendo una vez más el versículo 23, dice la palabra del Señor: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El versículo 23 dice que la Biblia vive y permanece para siempre. Y luego en el versículo 25, si usted nota el pasaje, dice que la Biblia permanece para siempre. La Biblia no es el libro popular durante este mes. El libro no debe ser el libro popular durante nuestros 4 años de estudios o los años que nos lleve la preparación bíblico-teológica en CETECA. La Biblia es el libro de los siglos, es la eterna palabra de Dios. Ahora bien, déjeme decirle que a través de la historia, las personas han tratado de hacer desaparecer la Biblia. Los reyes de esta tierra se han puesto en contra de la palabra de Dios. En la antigüedad, según nos narra el libro de Jeremías, un rey llamado Joacim quemó el rollo escrito por el profeta Jeremías. Dios había mandado a Jeremías que escribiera en un rollo un mensaje en el que condenaba la conducta de los habitantes de la antigua Judá y les advertía que su ciudad capital, es decir, Jerusalén, sería destruida si no volvían de su mal camino. Disgustado por el mensaje que oyó, el rey Joacim rasgó el rollo en pedazos y lo arrojó al fuego, como narra Jeremías 36, del 1 al 23. Enseguida, el texto bíblico nos dice que Dios ordenó a Jeremías: vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá. 17 años más tarde, tal y como lo había anunciado Dios por medio del profeta, Jerusalén fue destruida. Muchos fueron llevados cautivos a Babilonia y la palabra se cumplió tal y como había sido dada por el Señor. Tanto el mensaje de aquel rollo como el relato del ataque del cual fue víctima Jerusalén subsisten hasta el día de hoy en el libro de Jeremías. Más adelante en la historia, Antíoco Epífanes, quien gobernó desde el año 175 hasta el 164 a.C., vio en la cultura griega un vínculo o un vehículo de unión de su imperio. Por este motivo trató de imponer la religión, las costumbres y los usos griegos a los judíos. La historia cuenta que alrededor del año 168 el rey saqueó el templo de Jehová y levantó sobre el altar original uno dedicado al dios griego Zeus. Además, prohibió a los judíos observar el sábado y circuncidar a sus hijos so pena de muerte. Un elemento que aquella persecución religiosa tenía era que perseguía a aniquilar por completo las sagradas escrituras. Sin embargo, aunque su campaña se extendió por todos los rincones del imperio de aquel entonces y por los confines de Israel, no consiguió destruir todas las copias de las escrituras hebreas. Posiblemente o muy probablemente la primera ocasión tras el nacimiento del cristianismo en la que se intentó hacer desaparecer la Biblia fue bajo el gobierno de Diocleciano, allá por el año 316 después de Cristo. Este Diocleciano publicó un edicto por el que se privaba de los derechos civiles a los cristianos que eran libres. Se ordenaba la demolición de las iglesias y se mandaba la entrega de las Biblias para ser quemadas. Está de más decir que este intento de desaparecer la palabra del Señor tampoco fructificó. Las revoluciones que acompañaron al racionalismo que arrasó Europa en el siglo XVIII también llevaban la consigna de desaparecer la Biblia, no tanto en el plano físico, sino más bien en el plano de las ideas.
Intentaron desacreditar la palabra de Dios diciendo que era una fuente de oscurantismo, ignorancia y superstición. Las sátiras de los enciclopedistas tenían como blanco la Biblia, que con sus leyendas, decían ellos, leyendas absurdas y sus patrañas inventadas, había tenido cautiva a la gente en el error. Eso era lo que ellos decían. Aunque pronto iba a quedar demostrado ampliamente que la diosa razón produce sus propios monstruos y también produce sus propias monstruosidades. Así es que antes y ahora, aquí y allá, por unos y por otros, la constante a lo largo de la historia es que la Biblia, la palabra de Dios que nos explica nuestro origen, la causa de nuestro problema y la solución al problema del ser humano, ha sido hostigada, ridiculizada, odiada y prohibida su expansión. Y a pesar de todo eso, la Biblia sigue allí. El Señor Jesús dijo que ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Así es que la Biblia es la incorruptible palabra de Dios, pero también la Biblia es la eterna palabra de Dios. Eso nos dice Pedro en su primera carta. Pero además, este pasaje también nos enseña que la Biblia es la indispensable palabra de Dios. Mire, por favor, una vez más el versículo 23 dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El versículo 25 dice: mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. La Biblia proporciona el mensaje de la iglesia. Ahora uno se podría preguntar: ¿y cuál debe ser el mensaje de la iglesia? Bueno, pues el mensaje de la iglesia ha sido y debe seguir siendo el evangelio de Jesucristo. ¿Y de dónde tomamos el evangelio? Pues de la Biblia. No hay otro lugar de donde nosotros podamos tomar bases para predicar el evangelio. El versículo 25 nos dice que esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. El evangelio, mis amados hermanos, no necesita considerarse. Debemos predicar el evangelio. El evangelio tal como está en la palabra de Dios. No necesitamos un evangelio nuevo. No necesitamos nosotros un evangelio moderno para una nueva era o para una era moderna. La palabra de Dios proporciona el mensaje que necesitamos escuchar hoy. La Biblia también prescribe el método que la iglesia debe seguir al proclamar este evangelio. El mensaje es el evangelio. El método es la predicación del evangelio, según nos dice el versículo 25. Ahora, ¿se ha dado cuenta usted que hoy día la predicación está pasando de moda? Ahora las personas quieren presentaciones, quieren dramas, quieren conciertos. Y todas estas cosas son buenas, no me vaya a malentender, pero no puede sustituir el mensaje de la palabra de Dios en la predicación. Mis hermanos, la Biblia contiene las palabras del Rey. La Biblia contiene la palabra de Dios. La Biblia es diferente a cualquier otro libro. Sé que se han escrito buenos libros, extraordinarios libros, pero ninguno es como la Biblia, la palabra del Señor. La Biblia es el libro que debe regir y gobernar nuestra vida. Mi anhelo es que al final de su preparación en esta institución, usted siga viendo la Biblia como lo que es, la palabra de Dios. Sin duda, en su preparación, durante el tiempo que esté aquí, será invitado a leer a los grandes teólogos,
tantos aquellos de la antigüedad como los más contemporáneos. Y qué bueno que usted se acerque al pensamiento de estos grandes hombres. Pero espero que nunca sustituya lo que la Biblia dice por lo que han dicho esos hombres. Espero que nunca su mensaje se base en lo que han dicho estos teólogos y que su discurso venga de dijo tal fulano, tal mengano, y deje usted de decir la Biblia dice, porque entonces habremos cambiado el mensaje que el Señor nos ha mandado a predicar. Nunca sustituya lo que la Biblia dice por lo que otra persona ha dicho. Nunca deje de someterse a la autoridad de la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Como lo vimos hoy, es la incorruptible palabra de Dios. La Biblia es la eterna palabra de Dios. Es la indispensable palabra de Dios. ¿Lo cree usted? Entonces, sometámonos a la autoridad de la palabra de Dios. Oremos. Señor, queremos darte gracias por tu palabra y pedirte, mi Dios amado, que nos ayudes a someternos a ella, que sea nuestra norma de fe, pero también nuestra norma de conducta, que sea, Señor, como lo que ella es, una lámpara a nuestros pies, en nuestro peregrinaje sobre esta tierra y en especial en nuestro ministerio. Quiero orar, Señor, por cada uno de mis hermanos y por mí en especial, para que nunca sustituyamos el mensaje de tu palabra en nuestra vida y en la proclamación que nos permites compartir. Permítenos, Señor, que nos sometamos a tu palabra, conscientes que es la incorruptible palabra tuya, que es la eterna palabra tuya, que es la indispensable palabra que tú nos has dejado. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga. Gracias por habernos acompañado en esta retransmisión. Esperamos que hayan disfrutado del tiempo y los invitamos a seguir conectados o a seguir pendientes de las redes sociales del seminario y de las próximas retransmisiones de la capilla.